Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Victoria y esto es The Spanish Express. En el episodio de hoy tengo un invitado especial, Andrés. Bienvenido, Andrés. Hola Victoria, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien aquí, terminando la semana. Fantástico. Ahora, hoy la razón por la que Andrés está por acá es porque me va a contar un poquito acerca del Día de los Muertos y en específico de la celebración del Día de los Muertos en México, porque Andrés es mexicano. Porque según dijiste tengo más autoridad del tema, que me puso un poco de presión, pero bueno, vamos a... No te sientas presionado. Ahora, contanos, Andrés, de qué parte de México sos. Yo soy del centro del país, Puebla, que es una ciudad relativamente grande. Eso dependiendo de dónde vengas, porque para algunos cuando digo relativamente grande o no muy grande, todos asumen que hay 500,000 de personas. Hay casi dos ahí. Para el país es pequeña, la ciudad más o menos. Está junto a la Ciudad de México, unos 120 kilómetros. Ok, o sea, para mí que soy uruguaya es enorme porque... No, exacto, es casi todo el país. Sí. Exacto, exacto. Montevideo, que es el lugar que tiene más habitantes, tiene 1.700.000. Así que, Y casi todo está cargado ahí. exacto, exacto. O sea, Puebla es casi Montevideo y algún pedacito más del Tú país. Montevideo. No, yo soy de Florida, que es una ciudad que está en el centro de Uruguay, centro-sur, básicamente, y es a 100 kilómetros de Montevideo. Entonces no es tan lejos, no es tan cerca, pero para las distancias de Uruguay es relativamente cerca. Ya, sí, para nosotros también, sí, considerando las distancias es creo que bastante cerca. Entonces, contame un poco, Andrés, de qué se trata la celebración del Día de los Muertos. Ok, pues voy a tratar de contarlo desde un punto de vista también bastante personal, cuál ha sido mi experiencia con esta clase de celebración. Bueno, para empezar, la fecha del Día de Muertos, la celebración del Día de Muertos, es una mezcla, y eso creo que es una de las partes más importantes a mencionar, una mezcla entre las culturas, las celebraciones cristianas de los españoles y las culturas mesoamericanas. Entonces es resultado de este sincretismo, de esta fusión, de este cruce entre esa cultura cristiana y la cultura mesoamericana. Lo que caracteriza principalmente esta celebración es una ofrenda que se materializa en un altar, que es el que ponemos no solamente en los cementerios, sino también en las casas. Y este altar cuenta con diferentes elementos, algunos simbólicos, algunos meramente ornamentales, que ya son parte de esta tradición que tenemos. Entonces, seguramente has visto esos altares en imágenes o hasta en películas, si viste Coco o si vieron. Em, entonces, el altar es esta estructura que ya conocemos, Ujú. que cuenta con una foto de la persona, del difunto, que de acuerdo a esta creencia y de acuerdo a esta cultura, nos viene a visitar durante el 1 de noviembre. Entonces, es un reencuentro. Este altar funciona como una conexión entre estos difuntos y los que quedamos aquí todavía en el plano terrenal. Entonces, un reencuentro con nuestros seres queridos, con las personas que fallecieron. Ponemos una foto, ponemos papel picado, Ujú, que no sé, unos motivos, se recortan algunos motivos sobre un papel bastante delgado. ujú. Se pone comida, que es parte de este tributo que rendimos a los difuntos. Ponemos pan tradicional hecho con flor de azahar, con la flor que crece del naranjo, y otras especias. Se hacen calaveritas de alfeñique originalmente, que era este dulce, que es parte de la tradición de España también. Eso es uno de los elementos que viene de la tradición de España. Se pone comida que le gustaba al difunto también. Si al difunto le gustaba un mole poblano, que es uno de los platillos típicos de mi región, entonces se prepara como si se lo fuera a comer alguien. No estoy muy seguro realmente si nos lo comemos, porque no recuerdo la última vez que preparé alguno de esos platos o que vi que alguien preparara uno de esos platos, pero de entrada se cocina con el mismo gozo y con la misma intención como si alguien se lo fuera a comer, ¿no? Y
Y sobre el altar, ¿se deja en la casa durante un periodo de tiempo o es solamente el día de la fecha y después se desmonta? Después se desmonta, es un poco como para hacer una analogía, como el árbol de Navidad. ¿Cuándo se quita el árbol de Navidad? Porque Ujú. para nosotros nunca queda claro. A veces vas a casas de algunas familias y en febrero todavía tienen el árbol de Navidad, o a Sí. veces hay familias que lo conectan con la siguiente fecha grande, con la siguiente celebración grande. Ujú. Entonces depende mucho de la casa y de la familia, pero en general se queda ahí porque se ve bien, es un adorno como ornamento, funciona también muy bien, Ujú. es muy colorido, están los elementos de las flores también que tenemos ahí, la flor del cempasúchil, una flor endémica, que ahora, como gran parte de las cosas que se solían producir en un solo lugar, ahora ya no es una flor endémica, sino que se produce en China, hasta en China, Wow. pero bueno, es otro de los elementos. ¿Qué más tenemos? El incienso o el copal, que en realidad es como una resina, Ujú. digamos, ese paso entre la resina y el ámbar, entre esos procesos, entre ese proceso más líquido o ese estado más líquido y ya el sólido del ámbar, tenemos el copal, que es esta, este producto vegetal que se quema y que se quemaba ya desde antes de que llegaran los españoles, que es lo que ahora conocemos como incienso, ¿no? Ujú. ¿Qué más tenemos? Tenemos unas cruces de sal, tenemos, em, Hay una cruz de ceniza también, ¿no? sí, cruces de ceniza. Se supone que el simbolismo es lo mismo, la cruz de sal o de ceniza que permite a los muertos eh, cruzar hacia Mictlán, que se supone era el lugar a donde iban a parar los muertos en Ujú. esta tradición mesoamericana. En realidad todo este altar, toda esta ofrenda viene de una cultura o de una idea que se tenía de tributo a la vida. Ya lo estábamos comentando Mm. ayer o hace un par de días que hablamos, Sí. que en realidad la idea de la fiesta no es rendirle tributo a la muerte como tal, sino a la vida también. Es esta diferencia drástica entre lo que es en las culturas occidentales las fiestas más lúgubres. Aquí realmente es una celebración a la vida, es tomar en cuenta lo que se compartió, por ejemplo, con este difunto, con este ser querido, más que lamentarnos de su ausencia, ¿sabes? Y esta idea de la ofrenda viene de estos pueblos mesoamericanos que hacían una especie de altar también, lo que llamaban un zompantli, que era una estructura, un muro con calaveras, de hecho. Y esas calaveras, esos cráneos, eran de los guerreros que habían participado en alguna de las batallas, y eso tenía un sentido de ofrenda para los dioses. Es decir, la muerte se veía como algo muy digno, como algo, como parte de un tributo a estos dioses, que eran dioses de la naturaleza. Entonces, nosotros muriéndonos o nosotros ofreciendo esas calaveras y esos muertos, estábamos rindiéndole tributo a la naturaleza y estábamos permitiéndole que siguiera su curso de alguna manera. Entonces, ahora bueno, se fusionó todo eso con la Iglesia Católica y ahora incluso a veces con el Halloween, con estas vestimentas, con los disfraces que tenemos. Es una fiesta que ha crecido muchísimo y que ahora en lugares en donde menos te lo esperas lo celebran, ¿no? Y algo que te quería preguntar también es si hay diferencias regionales en diferentes partes de México, porque por decirte un ejemplo totalmente distinto, ¿no? En Uruguay cuando celebramos el carnaval, es diferente el carnaval del norte, el carnaval de Montevideo, el carnaval de los distintos lugares del Uruguay. En este caso, con el Día de Muertos, hay diferentes formas de celebrarlo en distintos lugares. No realmente, creo que se adoptaron ciertas tradiciones, como en el caso de la Ciudad de México, en donde esto ya derivó en una fiesta muchísimo más alegre, porque también es algo que se confunde un poco, a pesar de que no tenga un carácter lúgubre esta fiesta, más que alegre, simplemente una fiesta sí llena de color, una fiesta un poquito, tiene un carácter un poco distinto, pero no llegaría hasta decir que es algo completamente alegre, porque creo que Ujú. también
es una concepción un tanto errónea que se tiene, que nos alegramos prácticamente de la muerte, Ujú. pero, o sea, finalmente nos hemos occidentalizado bastante. Entonces, a pesar de continuar con algunas de estas tradiciones, creo que la mayoría de nosotros vemos la muerte como algo trágico y eso es algo que se nos pegó del cristianismo. Claro. Pero sí hay variaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, como te decía, hay un desfile que no existe en otras partes del país. Hay lugares como Coyoacán, que es uno de los barrios más grandes en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en donde la gente se disfraza y sale el 1 y el 2 de noviembre. Salen a pedir calaverita, que es Ujú. el trick or treat estadounidense que conocemos, o anglosajón, que viene de otra tradición del tiempo de las haciendas, en donde los trabajadores pedían dinero para poder comprar flores, en general adornos para las tumbas de sus seres queridos. Entonces de ahí se adoptó esa costumbre. Entonces eso de pedir calaverita, pues no sé si se hace en todas partes del país, pero definitivamente en la Ciudad de México es algo que se ha extendido bastante, que se hace en las calles. Entonces es muy común ver a la gente disfrazada en las calles y no solamente de cosas halloweenescas, sino con motivos de Día de Muertos y uno de ellos, el más característico, la Catrina. Ah, ok. Ahora quiero preguntarte algo acerca de las calaveritas, porque cuando estaba investigando un poco sobre los símbolos asociados al Día de Muertos, me encontré con las figuras de las calacas. Y cuando buscaba una traducción o cuando buscaba una imagen, todo lo que me mostraba era también calaveritas, pero ya era la calaverita como con el cuerpo entero también. Y quería preguntarte si hay alguna diferencia entre calaveritas y calacas. Bueno, la calavera como tal, si nos estamos refiriendo al cráneo únicamente, esto es lo que va relacionado al Zompantli, a estas ofrendas que se realizaban antes, estas estructuras, estos muros o altares que se tenía antes para los guerreros y para todas las personas que habían perdido su vida en la batalla. Entonces, esa es la ofrenda que se tenía para los dioses de la naturaleza, porque las culturas mesoamericanas rendían tributo al sol y a la luna. Entonces, esas calaveras simbolizaban esos guerreros y luego se adoptó la costumbre de hacer calaveritas de azúcar con el alfeñique de España Ujú. y, y eso se quedó. Ahora, si hablamos del cuerpo completo, si hablamos de la Catrina, eso tiene que ver, es mucho más reciente y eso es un caricaturista mexicano, José Guadalupe Posada, que creó la figura a principios del siglo XX, si no me equivoco. Ujú. Más adelante, Diego Rivera fue el que le dio el nombre, el muralista Diego Rivera fue el que le dio el nombre de Catrina, pero en realidad este hombre, Posada, fue quien hizo una crítica a la sociedad, sobre todo a las personas de rasgos y de raíces indígenas, que querían cada vez más parecerse a los europeos y querían fingir esa sangre pura europea, digamos. Entonces, Catrín, que originalmente es una persona elegante de Europa, esta imagen de la Catrina fue justamente una persona dotada de raíces y de rasgos indígenas que quería parecer algo que no era. Entonces era bastante crítico, era una visión crítica de la sociedad indígena y de cómo traicionaba sus propias raíces. Y eso quedó como parte imprescindible del Día de Muertos. Es súper interesante porque había leído un poco sobre ese tema de la crítica social de la Catrina, pero no entendía cuál era la conexión entre Día de Muertos y la Catrina. Bueno, es un tema recurrente, de todas maneras, en la tradición mexicana. Hablamos la otra vez, aunque no hay una conexión tal vez clara entre esto y algunos otros elementos del folclore mexicano, como algunas canciones o algunas leyendas, pero sí son elementos que vemos que son bastante recurrentes, como en la canción de La Llorona que mencionamos la otra vez. Es también esta traición de la Malinche a su pueblo mesoamericano, la traición de haber sido concubina de Hernán Cortés y haber traicionado a sus hermanos o a sus hijos, como lo hicieron en la canción. Entonces siempre existe este elemento de quererse desapegar de sus raíces indígenas, que creo que es un problema o es una crítica
bastante atinada, lo era en esos tiempos y lo sigue siendo, esta visión de querer ser más europeo que ser indígena, que creo que es un problema bastante actual en México, el querernos siempre desprender de lo indígena y ver a lo blanco como algo superior o como verlo como parte de un estatus social eh, mejor. Sí, ahora que mencionas la Malinche, creo que hace poco había leído también que hay como una especie, no sé si de nueva biografía, pero como un nuevo abordaje de la figura de la Malinche, y no de verla como la mujer que traicionó al pueblo, sino como una especie de lingüista, de intérprete que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Claro, ella en realidad fue una de las personas que ayudó a crear este puente entre esas dos culturas, porque finalmente, a pesar de lo que vemos como una masacre, como cualquier colonización, que sí en realidad lo fue, pues finalmente de eso resultó una cultura de la que nos beneficiamos muchísimas personas y una cultura que gracias a la cual se expandió un idioma tan rico como lo es el español. Entonces, claro, todos estos acontecimientos históricos los podemos ver desde diferentes perspectivas. Ahora es lo que es, ¿no? Ahora ese cruce de culturas nos dio lo que somos ahora muchísimas personas, ¿no? Exacto. Como dice el poema de Pablo Neruda, de la palabra. No sé si lo leíste alguna vez. Habla acerca de la conquista y dice que se llevaron todo, pero nos dejaron todo y ese todo son las palabras. También Galeano menciona la conquista, ¿no? Pero él yéndose por el lado más brutal, ¿no? Diciendo que Oh, sí. llegaron con las Biblias. Ujú. Eh, no recuerdo cómo es el fragmento del poema, pero que cuando llegaron nos dieron las Biblias y cuando se fueron, Sí, nosotros teníamos las Biblias. Primero ellos tenían las Biblias y nosotros, no sé, el oro era. ajá, y cuando cerramos los ojos y cuando los abrimos de vuelta, ellos tenían el oro y nosotros las Biblias, algo similar, parafraseando, ¿no? Algo Sí, sí, de sí. Galeano. Entonces, sí hay algo de eso, por supuesto. Pero sí, el rol de la Malinche también es discutible porque hablan de la traición, hablan de haber traicionado a sus hermanos, a sus hijos, mientras que también se sabía que había algunos pueblos eh, que estaban en lucha constante con los mexicas, con los aztecas que finalmente se convirtieron en los mexicas, que no fue solamente gracias a los españoles o por culpa de los españoles que eso derivó en lo que derivó, sino que era un imperio y como buen imperio también tenía su fecha de caducidad, ¿no? Claro. Ahora, quiero preguntarte también si tenés alguna anécdota o algo interesante que recuerdes de algún día de muertos específico, de tu propia experiencia. De mi propia experiencia, la verdad es que lo curioso es que yo crecí sin esta clase de tradiciones. No lo recuerdo como algo muy cercano, al menos en mi familia. Era más bien algo de lo que hablábamos en la escuela, por ejemplo. Y sí que llegó a haber concursos en la escuela, y eso sí los recuerdo, sobre todo porque se hacían concursos de calaveritas, que también eran poemas, versos que se escribían en honor a algún ser querido. Normalmente los hacíamos con un carácter, y se hacen con un carácter bastante cómico, buscando pues sacar una risa más que lamentar la muerte de un ser querido. Normalmente se hacían dirigidos a personajes famosos o personas que todos podríamos ubicar bien. Y sí recuerdo haber escrito en algún momento algo gracioso. Es curioso porque también tiene que ver con la manera en la que abordamos la muerte, que no es nada más esta cuestión de que no sea lúgubre, sino que realmente es una burla casi. Así como esa Catrina es una burla a esa sociedad indígena que siempre aspira, o en general los mestizos que siempre aspiramos a lo blanco, que siempre aspiramos a lo europeo. Creo que en general éramos y somos todavía a veces capaces de burlarnos de nosotros mismos y esos versos, esos poemas funcionaban de esa manera, ¿no? Fungían como nuestro... Sí, era la burla que hacíamos a nosotros mismos y a la situación. O sea, burlarnos de la muerte creo que es algo
eh, completamente natural en nuestra cultura. Pero como una situación, recuerdo los paseos por Coyoacán, el barrio que te mencioné. Ujú. Recuerdo disfrazarme para ir a ellos, em, y ver un día que técnicamente tendría que estar lleno de lágrimas, convertido en una fiesta total, y eso sí que es algo bastante mágico. Pero no sé si tengo alguna otra. Contame un poco acerca del desfile del Día de Muertos. Porque siempre cuando la gente, por ejemplo, cuando buscas en YouTube, cuando buscas información, toda la gente dice, el desfile es como una de las cosas más características de la celebración. Ya, es curioso porque ese desfile surgió a partir de una productora de cine, el momento en el que llegaron a la Ciudad de México a hacer la película de James Bond 007. A ellos se les ocurrió la idea de hacer un desfile. Por alguna razón al Ayuntamiento de la Ciudad de México nunca se le había prendido el foco y nunca habían dicho, oigan, un desfile podría ser una buena idea. Wow. Porque en realidad es una fecha que nos une muchísimo más que otras que parecerían más grandes. No sé si tanto como Navidad, pero definitivamente es una fecha importantísima en México, sobre todo en algunas regiones. Y ese desfile lo organizaron porque en la película pensaron que sería lo que mejor retrataría a México. Entonces lo montaron, utilizaron algunas marionetas gigantes y crearon toda esta parafernalia para el desfile, y después eventualmente se les prendió el foco y dijeron, bueno, ¿por qué no mantenemos esta tradición del desfile? Y es la que tenemos ahora desde hace unos cuantos años, no recuerdo cuántos años, pero debe ser menos de una década que se tiene esta tradición del desfile en la Ciudad de México. Wow, es súper curioso porque en realidad siempre una de las cosas más típicas que vienen a la mente es o el altar o también el desfile. Sí, por eso resulta un poco absurdo, ¿no? Que a nadie se le hubiera ocurrido antes montar algo así, pero era más de cada barrio, hacer la celebración, juntarse con familia, ir a los cementerios también a dejar flores, eh, pero no, nunca se había llevado a esa escala como se llevó con el desfile, que la verdad es que es bastante bonito. Me llamó mucho la atención. Creo que un par de veces estuve en el desfile ahí en Ciudad de México. Sí, creo que es un atractivo turístico a esta altura de la vida, que mucha gente quiero ir a México específicamente a ver el desfile. Sí, que de hecho yo también me he quedado con ganas de ir a lugares en donde la fiesta cobra un sentido muchísimo más mágico, en Michoacán, por ejemplo, una región que está hacia el centro oeste del país, cerca de un lago, o en mitad de un lago de Pátzcuaro, en la región de Michoacán, en el estado de Michoacán, es donde es bien sabido que hay una celebración muchísimo más grande. Hay una pequeña isla en medio de ese lago que se cubre completamente de color ese día, de esta flor de cempasúchil que es naranja, que es tupida y se ve a metros de distancia, es muy, muy bonita. Entonces toda esa isla se ve llena de esas flores, de esas velas. Entonces sí hay lugares donde la celebración cobra un sentido muchísimo más especial. Ahora, porque en realidad el Día de los Muertos es una celebración que no es exclusiva de México. Pero, porque obviamente en diferentes países del mundo la gente recuerda el 2 de noviembre o también el 1 de noviembre de alguna forma o con alguna costumbre distinta. ¿Por qué es, según tu opinión, que la celebración mexicana ha llamado tanto la atención de las personas alrededor del mundo? Más que otras fiestas. Me parece que hay elementos de esa tradición que nosotros tenemos, de la ofrenda, del altar, que se han extendido a algunas partes de Latinoamérica. Creo que lo que más le dio visibilidad fue esta figura de la Catrina. Creo que fue no sé, si quizás la accesibilidad de la figura. eh, Tal vez era realmente una caricatura con la que se podía identificar la gente, resultaba quizás buen pretexto para disfrazarse en algunos Halloweens, pero sí es curioso el alcance que tuvo.
¿no? La celebración que hasta llegar a ser una película de Disney, ahora muchísima gente, gracias a eso también la ubique, que contrario a lo que puedan tener algunos de críticas y esa película y decir que no la crearon mexicanos, que fue un producto de Disney, etcétera, a mí me da muchísimo gusto que gracias a eso también haya crecido el interés por saber sobre la cultura mexicana o interesarse por otros aspectos distintos de la cultura que no sean los a los que ya estamos acostumbrados por series de Netflix o algún otro contenido. Entonces, para mí es ganancia, ¿no? Creo que todos salimos ganando con eso. Perfecto, porque justo la última pregunta que tenía para hacerte estaba relacionada con ese tema, porque obviamente como se ha vuelto tan popular la celebración de tradición mexicana, en diferentes países del mundo la gente está como utilizando mucho los disfraces típicos de México y quería saber también cuál era tu opinión sobre eso. Yo creo que podemos indagar un poquito más sobre la historia, sobre el origen de estos elementos, de la tradición, pero también si no lo hacen, creo que cada quien peca en algún momento de permitirse apropiarse, como lo podrían llamar algunas personas, de ciertos símbolos, de ciertas cosas que resuenan en nosotros, con las que nos identificamos, con las que nos sentimos cómodos, que nos hacen sentir bien. Y pues todos pecamos a veces de no conocer el significado de todos estos elementos, de toda esa tradición. Si alguien se interesa por ello, me parece genial. Incluso me parece pues más rico saber de dónde vienen estas cosas, como la crítica de esta Catrina, de la crítica social. Pero si alguien no las conoce y le da la gana vestirse como se le da la gana durante Halloween o durante algún otro día que decida para copiar esa tradición y se siente a gusto con eso, creo que también es muy valioso. A mí me parece también muy positivo. Algo que me encantaría es poder ver un día la celebración, porque creo que sería muy interesante como conocer la tradición de primera mano. Ya el hecho de haber hablado con vos me dio un montón de perspectiva y muchas cosas que obviamente no se pueden encontrar en internet buscando porque te lo tiene que decir alguien como de primera mano. Y lo mejor, más que escucharlo de primera mano, sería que vayas y que lo experimentes, porque también es todo lo que sucede alrededor de esa fiesta, ¿no? El ir, por ejemplo, a algunas ciudades que, a pesar de lo que te dije, que esta flor de cempasúchil, por ejemplo, ya no se produce, por lo menos ya no solamente en México, sí crece en algunos campos. Entonces, estar en noviembre, estar en octubre o en noviembre y ver en mi ciudad específicamente hay un campo donde se llena de estas flores de cempasúchil que son realmente tupidas, unas flores hermosísimas, es una experiencia también muy bonita. Todo lo que se asocia con esta fiesta, las frutas que crecen en estas épocas, que son las que ponemos en la ofrenda también, ese pan con la flor de azar, es toda esa experiencia. Ir a los mercados y ver los mercados repletos del papel picado, de todos los demás elementos, de las veladoras, del copal, es muy bonito. Ay, Andrés, muchísimas gracias por toda esta información. Espero que a todo el resto de la gente que pueda aprender tanto como aprendí yo. Y obviamente la gente que no conozca a Andrés tiene que buscarlo también en YouTube, en Instagram como Idiomarios, porque Andrés, yo lo conocí porque él tiene un canal de YouTube donde habla muchos idiomas y tengo que decir también que con un acento perfecto. Muchas gracias. No sé si canal todavía, bueno, se hizo el canal, pero como no he puesto más contenido, creo que está un poco muerto eso, pero necesito activarlo. Creo que esto me motivó también. Sí, sí, por favor, porque quiero ver más videos, tanto de las canciones como de los videos donde realmente hablas diferentes idiomas y contás un poco tu experiencia estudiando también. Pero Andrés, de verdad, muchísimas gracias y bueno, en algún otro momento haremos un nuevo video juntos. Sí, claro que sí, eso queda pendiente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos. Adiós.